Ahí estaba la voz ciudadana en ejemplos particulares. Me imagino que muchos otros se sintieron representados. Senador Moreira, llevamos un año conversando de lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos compartido el panel hablando de las ayudas del gobierno y muchas personas sintiéndose desplazadas? ¿Por qué no un bono universal? No universal, estoy hablando desde el 80% más vulnerable. ¿Por qué no optar a eso? ¿Por qué ha sido tan difícil esa idea implementarla? Mira, una brevísima reflexión. Se acusa al gobierno que no ha hecho nada. Y a mí me parece que eso es injusto. Una cosa es decir que el gobierno no ha hecho nada, que falta mucho, y otra es decir, el gobierno ha hecho, pero es insuficiente. Dicho eso, es importante recordar, mira, el gobierno ha entregado un ingreso familiar de emergencia, un bono préstamos COVID clase media, canasta de alimentos, ley de protección del empleo, fortalecimiento de los seguros de cesantía, crianza protegida, plan de servicios básicos, subsidio de arriendo para la clase media, préstamos FOGAPE con garantías del Estado para la pyme, alivios tributarios y subsidios al empleo. El gobierno ha hecho cosas. Pero y eso hay que... Déjame terminar la reflexión. Y hay que valorar eso que se ha hecho. El gobierno ha anunciado una nueva cantidad de beneficios. También se valoran. Y de 12 mil millones de dólares, de 12 mil... para usted, porque no ya es suficiente, se han hecho dos retiros del 10%. Sí, si hubiera sido suficiente, las personas no hubieran tenido que tomar sus propios ahorros. Por favor, senador. Mira, sí, déjame terminar. ¿A qué voy yo? Yo voy a que el gobierno ha otorgado 18 mil millones de dólares para ir en ayuda de la gente. Pero eso ha sido insuficiente. Y como hemos visto en el reportaje, hay muchos sectores de nuestra sociedad que se merecen una ayuda y no han recibido nada. Entonces, con respecto a la última medida del gobierno, yo me iría por un bono para aquellas personas que ganen hasta $1 millón de 500.000 pesos en forma universal. Dicho esto, hay un segmento, porque hay casi 3.900.000, 4 millones de personas que ya no le queda absolutamente ningún recurso en la AFP. Para esas personas que están en el pilar solidario, bueno, el gobierno ha entregado un IFE. Pero hay un amplio sector que se siente de alguna manera castigado, se siente no escuchado, que es el gremio del turismo, de la gastronomía y en general lo mayoritario que hay en Chile, que es la clase media. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál es el razonamiento que hace la gente? El gobierno puso 18 mil millones de dólares y resulta que yo como ciudadano, con el primero y con el segundo retiro, puse 35 mil millones de dólares. Entonces, creo que el tercer retiro, desde el punto de vista humano, económico, el tercer retiro debiera ser viable porque iría exclusivamente a ese sector postergado de la clase media. Pero, ¿cuál es el pero? Okay, pero la plata sale del bolsillo de los trabajadores. Sí, pero lo que plantea finalmente entonces, de las palabras que le escucho, senador, es que usted reconoce que finalmente los aportes, si son importantes, no alcanzan. Usted dice que usted hubiese puesto un bono universal de 500.000 pesos, pero finalmente también está apoyando el tercer retiro porque hay una sensación de insuficiencia. Pero tengo que ser... Lo apoyo exclusivamente por una razón humanitaria, pero tampoco yo voy a engañar a la ciudadanía. ¿Y por qué le digo? El gobierno ha dicho que apenas se apruebe el tercer retiro en la comisión, en la Cámara de Diputados, va a ir al Tribunal Constitucional. Y ahí se puede repetir el mismo fallo anterior. Ahora, yo tengo un punto jurídico frente a esto. Escuchar al senador Guillé y después volvemos con usted para que también tenga un tiempo y yo tengo una pregunta entre todos, senador. Para el senador Guillé. A ver, básicamente esto tiene que ver con una incapacidad de ordenar un discurso entre las instancias gubernamentales. Hablo del Ejecutivo y, como no, también del Legislativo. ¿Qué es lo que pasa finalmente, senador? Porque la discusión está abierta. El mismo senador Moreira, que es, por supuesto, partidario del gobierno, señala las insuficiencias del modelo. ¿Cuál es el punto en cuestión acá, señor Guillé?
Bueno, primero hay que tener presente que estamos en una pandemia, ¿no? Esta no es una situación normal. Entonces, las políticas que en medio de una pandemia que afecta a un número indeterminado de personas y de una profundidad que no sabemos, las medidas tradicionales no sirven. El gobierno insiste en focalizar las ayudas, pero ni los municipios ni el Ministerio de Desarrollo Social tienen la precisión suficiente para individualizar a las personas que serían acreedoras de los beneficios. Y por lo tanto esa dificultad, porque no está la información, no solo hace imposible llega a la ayuda a mucha gente que hoy la necesita, sino que además tampoco hay información para hacer un seguimiento y ver cuán efectivos son las medidas que se toman. Entonces no sabemos si estamos llegando o no a los grupos objetivos, porque no hay información. En consecuencia, la oposición ha venido diciendo de un comienzo, cambiemos la estrategia, apliquemos un ingreso familiar de emergencia mientras dura la pandemia, no solo para los grupos que tradicionalmente son más vulnerables, que es para los que están hechas las políticas públicas, sino asumir que las clases medias, como bien lo dice el senador Moreira, están también muy golpeadas, y lo están directa o indirectamente. Lo mismo pasa con personas, por ejemplo, que tienen sueldo estable, pero muy bajos ingresos, o pensionados que tienen pensiones muy bajas y que no le llega la ayuda porque no ha acreditado una merma en medio de la crisis. Entonces tenemos que cuando uno recorre un poquito a las calles y conversa con la gente, un vecino ha recibido 3 bolsas de comida, el vecino al lado que tiene la misma situación, ninguna. Uno ha recibido bono, el otro no ha recibido nada. Y eso va generando un creciente malestar en la ciudadanía. Pero yo creo que el gobierno debería abrirse a conversar con la oposición un mismo diseño de acuerdo a la crisis. Yo creo que lo que mencionaba Tonka, que la renta básica se le ha llamado universal, es algo que incluso están proponiendo ya parlamentarios que son del oficialismo. Se dan cuenta que esta política no está... Senador, no se abre el gobierno a tomar esa política de Estado. ¿Por qué cree usted que siguen y se continúa con estas ayudas, según usted, focalizadas? Y por supuesto son focalizadas, han llegado, pero no al 100% de las personas que lo necesitan. Bueno, el ministro Mañalich, cuando era ministro, hay un momento que dice, mire, yo hice un diseño que se cayó como un castillo de naipes. Yo no conocía la realidad, no sabía que en Chile había tanta pobreza y que había tanto hacinamiento. Yo creo que eso le pasa a muchos funcionarios de gobierno que no conocen la realidad. Distintos son los mismos concejales o los parlamentarios que andan en terreno, pero en general los que diseñan estas políticas y que no se mueven de los ministerios, yo creo que no conocen la realidad de Chile. Aquí emergió un Chile que tiene una clase media muy precaria, pero usted que también queda siempre fuera de las medidas. Por eso incluso, perdone, hay 2 candidatos presidenciales de derecha que están haciendo propuestas porque se dan cuenta que el diseño del gobierno es mucho número, pero poca realidad, porque esa plata no está llegando. Tenemos antecedentes, incluso que las medidas que se han tomado, y que yo por lo más en el Senado he dado largas discusiones, son medidas que benefician a los que están bancarizados. Por ejemplo, las ayudas a las pymes, que hoy día están con serios problemas, van a los bancarizados, pero la mayoría de las pymes en Chile no está bancarizada. Por lo tanto, además no están pudiendo trabajar. ¿Cómo van a pedir crédito si no están teniendo ingresos? Es un endeudarse sin destino, porque además no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Por eso insisto, la única manera en una pandemia cuyo resultado y duración no sabemos cuán larga va a ser ni cuán profunda es asegurar un piso mínimo y eso va a traer estabilidad. Y a las pymes hay que entrar de frente a trabajar con una política de subsidio. Lo están pidiendo todas las pymes porque se está arruinando la economía, sobre todo la economía familiar. Para el senador Moreira, ¿usted cree que se trata de desconexión? El senador Illet hablaba de la frase del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, pero cuando el ex ministro de Hacienda, hoy candidato, también habla de que en Chile la leche y otros productos son mucho más caros que otros países en Europa y lo dice ahora, ¿usted cree que tenía una desconexión antes, ahora es candidato? ¿Cómo ve usted esa frase en el contexto y la situación del Chile de hoy? Mire, yo quiero decirle lo siguiente, mire, quienes hemos sido alcaldes, yo fui, antes de ser ahora senador por la región de los lagos, donde en la región de los lagos, sobre todo en Chiloé, hay una pobreza multidimensional muy grande. También fui alcalde en La Cisterna, en El Bosque, en Los Espejos, así que la pobreza yo la conozco y sé lo que viven los chilenos. Quizás el doctor Mañalich no tenía esa percepción,
pero eso no significa que el gobierno ni las autoridades no estén conscientes de la pobreza en Chile. Ahora bien, yo creo que también esto se ha usado mucho, un poco de populismo, la necesidad de la gente lo han usado algunos políticos, entonces no engañemos a la gente con el tercer retiro. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque si hay un fallo del Tribunal Constitucional, ese proyecto no va a llegar al Senado. Entonces, pero sí que hay un punto, y que yo he dicho claramente cuando a mí me han dicho, oye, ¿cómo has apoyado tú cosas inconstitucionales? Pero hay un punto jurídico, ¿y sabe por qué? Porque hubo un empate en el Tribunal Constitucional. Hubo un empate 7-7 y quien definió fue la presidenta. ¿Quién no dice que hoy día haya un cambio en esa materia? Obviamente nadie quiere terceros retiros, oye, ni cuartos retiros, porque al final el que se empobrece es el ciudadano común y corriente. Ese es el punto, senador, y esto es lo más delicado de la situación, porque más allá de los 18.000 millones de dólares puestos en la mesa por el gobierno, la sensación y el proceso legislativo que vimos ayer en el Senado no se frena, y vamos muy rápido a eventualmente tener este tercer retiro en una sensación pública, más allá de la situación constitucional de esto, de que ya es válido. Cuando usted habla de que existe una suerte de empeño del mundo técnico, del mundo político y finalmente la ciudadanía en contra del gobierno, ¿no cree que es minimizar la situación? Porque hablando acerca del tema de las cuarentenas, usted dice que el Colegio Médico tiene una visión solo política de este análisis, que el empeño es golpear al gobierno. ¿No será que están poniendo temas técnicos en la mesa y que el gobierno no quiere escucharlos? No, las cosas se confunden cuando se habla de las dos cosas al mismo tiempo. Yo no estoy diciendo que el Colegio Médico esté empeñado en atacar al gobierno, sino que lo que yo he dicho... Lo acabo de escuchar. ¿Usted dijo eso hace algunos minutos? Lo que yo he dicho es que la presidenta confunde, la señora Ischia, ella confunde su rol gremial con un rol político. Ok, pero el doctor Bernucci, el doctor Bernucci, disculpe que lo interrumpa, el doctor Bernucci señaló más o menos lo mismo, que existía una situación de conflicto, ya sacando acá a la presidenta, e incluso se adelantó diciendo que las cuarentenas nuestras eran de las peores del mundo. Bueno, yo no sé, eso lo dirá. Mire, aquí más allá, por eso que es malo que las cosas se confundan. Uno es el ataque político que quieren hacerle algunos sectores al gobierno, de tratar de quitarle la mayor credibilidad posible, de echar abajo todo lo que hace por razones políticas, y las otras cosas son las recomendaciones técnicas y científicas, que muchas de ellas el gobierno las ha acogido, y para eso el colegio médico no es Dios en esta materia. Hay otras opiniones de otros científicos y el gobierno toma una decisión política frente a una decisión sanitaria cuál recomendación acoge. Y muchas de las recomendaciones que se han acogido a mí me parece que han sido razonables y el gobierno las ha llevado adelante. Volvamos al tema económico. Esto Volvamos al tema económico entonces, senador. ¿Por qué, si las recomendaciones del amplio espectro del mundo político y técnico son ir hacia un sistema de reparto, bono universal o como ustedes quieran llamarlo, el gobierno se ha mantenido tan duramente en la otra vereda? Mire, se lo he dicho al gobierno con mucho respeto en reuniones reservadas como miembro del gobierno. Que yo creo que, y se lo dije muy respetuosamente al presidente en su minuto, que a mí me parecía que para qué razón el presidente, le cuidaba el bolsillo al nuevo gobierno. Y se lo dije así con este chilenismo. Presidente, endeude al país porque el país tiene capacidad de endeudamiento. ¿Y endeudamiento para qué? Precisamente para elaborar políticas públicas e ir en ayuda. Por eso que hoy día más que nunca, si no hay tercer retiro, si los otros beneficios no acomoden, que el costo para que el país sobre esa base tiene que pagar muchos intereses. Y esos intereses se tienen que pagar
este año 2021 y el gobierno no está en condiciones de poder hacerlo. Perfecto. Me gustaría tomar ese punto y trasladarlo al senador Guillermo. ¿Tenemos billetera, senador, para llegar a una ayuda más universal? Bueno, sí, felizmente hay buenas noticias. El precio del cobre está dando un tremendo repunte. Segundo, hay muchos proyectos de miles de millones de dólares en nuevas energías. La región de Antofagasta, una vez más, aporta al desarrollo del país y va a ayudar a hacer el eje de la recuperación económica. Pero no podemos llegar tarde, porque para recuperarse hay que estar vivo. Yo les diría a mi colega Moreira que hay que avanzar en un programa de apoyo a las familias que sea universal y permanente mientras dura la pandemia. No olviden que ayer los especialistas en salud dijeron una cosa muy grave, y es que se ha descubierto que el famoso virus muta, y el virus británico que apareció en Brasil y después siguen llegando otros más, hace que las vacunas en las que habíamos puesto toda la esperanza siembra una cierta duda de grado de eficacia. Y aún más, ahora se dice con toda claridad, y lo dijo el ministro ayer, el ministro París, a quien yo le creo, entre paréntesis, no pongo en duda su palabra, que esta vacuna que está usándose en Chile no va a asegurar que la gente no se vuelva a enfermar. No, claro. Lo que va a asegurar es que usted no se va a morir. Claro, las urgencias, en consecuencia, vamos a vivir con la pandemia probablemente por años. Sí, pues. En consecuencia, el país tiene que prepararse para eso. No puede seguir improvisando con bono aquí, bono allá. Necesita políticas que den certeza a la gente. El ingreso familiar de emergencia. Salvar a las pymes. Senador, ¿hasta cuándo a las pymes les ayuda a que... Pero si lo vengo diciendo hace un año, cuando discutimos la rebaja tributaria a las grandes empresas, yo les dije en el Congreso, ¿por qué votan para bajarle los impuestos a las grandes mineras que están ganando plata como nunca, que no han parado un solo día, y esa plata que le están rebajando a las grandes mineras, que el 1% de las nuevas inversiones, eso es sobre 10 millones de dólares, las podríamos haber volcado en un paquete de ayuda a las pymes? Las pymes no están pudiendo trabajar, han perdido mercado, pero tienen que pagar la patente, tienen que pagar las contribuciones, tienen créditos y se van acumulando. Una cosa es postergar y otra es suprimir. Entonces se le va la deuda creciendo y más encima lo tiran a la banca. Pero si no está trabajando, no está produciendo, menos puede pedir crédito, y si lo pidiera es un suicidio. Senador. Mire, hay ciudades de norte de Chile, y menciono el caso particular San Pedro de Atacama, que está literalmente paralizado. Paralizado. Usted camina por la calle sin necesidad de cuarentena, hay menos gente en la calle promedio por cuadra que la que usted les queremos proponer algo, senadores, queremos darle voz ciudadana a nuestro público. Necesitamos un plan ProPyme. Perfecto, un paréntesis. ¿Perdón? Queremos darle voz a nuestros ciudadanos a través de las redes sociales. Están opinando, hay preguntas, hay discusión. Le damos pase a eso, Sergio. Dice lo siguiente, Victoria Angélica Po, dice: buen día, estoy furiosa. Los beneficios se los están llevando los mismos de siempre. Sin embargo, me encuentro cesante hace 2 meses. El único subsidio que calificó es el de cesantía de 285.000 pesos. La bolsa de empleo me dice: siga esperando. Tengo 57 años. Vamos con más opiniones. Dice así, Luis Herrera: yo el año pasado estuve sin trabajo desde marzo, no recibí bono, ni el IFE, ni bono clase media. Este nuevo bono clase media tampoco. Gano 410.000 pesos. Recién empecé a trabajar, no tengo caídas de ingreso. Quiero mi 10%, dice Luis. Más conversaciones a través de nuestro tweet. Dice Elicet, ¿sí? Elicet. Y los préstamos blandos los decide el banco, nadie más. Si no tienes un historial en el banco de varios préstamos bien pagados, no te dan el FOGAPE. Así nomás. ¿Hay más? Sasha Ahumada Bravo dice: ¿qué pasa con las personas que boletean y ganan menos del mínimo? Esas personas no califican para ningún bono. A mi esposo le bajaron los días de trabajo y bajaron los ingresos más de la mitad, pero no califica, dice Sasha. Esto no lo estamos inventando nosotros, lo dice la gente a través de nuestro tweet. Dice Erika: soy trabajadora de salud privada, aclaro esto porque a nosotros no nos han dado nada, ningún bono de mi bolsillo tengo que pagar para que cuiden a mis hijos, ya que son mayores de 2 años, 5, 3 y 2. Uno queda en el limbo y sin ayuda del gobierno. Es parte de la sensación. Tenemos muchos mensajes más que vamos a ir trenzando con la conversación que tenemos con los senadores. ¿Se juega con la ciudadanía, senador ¿La posibilidad del tercer retiro es real, pese a que no puede ser una política de Estado que los
las mismas personas saquen de su bolsillo dinero para sobrevivir. Lo pregunto también por otro tuit que dijo Pamela Giles en la jornada de ayer. Dice lo siguiente: cuando yo sea presidenta voy a devolver a los ciudadanos sus fondos que retiraron por primer, segundo y tercer retiro, dijo ella. Es la obligación del Estado, que no quiso asumir Piñera, dice, pero que yo sí asumiré desde la presidencia. Los chilenos tendrán de vuelta los fondos que usaron en pandemia. ¿Qué dice usted al respecto? Mira, yo vuelvo a insistir que lo primero que tenemos que darnos cuenta todos los chilenos y trabajar juntos es que esta pandemia va a ser indefinida. Ya olvídense que termina en junio, porque en un comienzo nos aferramos a que la vacuna iba a ser la solución. Sí, claro. Pero ya está claro que aparecen nuevos virus, que además, ojo, atacan a otros grupos etarios. Ahora está afectando mucho a los jóvenes. Estos virus son más radicales y se expanden más rápido. Por eso es que entre los jóvenes está aumentando mucho el coronavirus, y ya no son los grupos mayores que además se están cuidando, sino está cayendo en población entre 40 y 60 años. Eso lo informaron ayer. Pero además están apareciendo estos virus que atacan incluso a los niños, a los menores de edad, a los adolescentes. En ese escenario no podemos seguir haciendo lo mismo. Ya, tenemos que ponernos cuando se habla de un tercer acuerdo pero yo le quiero preguntar concretamente, se habla de una posibilidad de un tercer retiro, lo más seguro es que se rechace finalmente, lo dicen todos, lo dijo también el senador Moreira. ¿Se juega con las personas al decir eso? ¿Se juega o no cuando una candidata presidencial o futura candidata dice una cosa así, que el primer, segundo, bueno, ya era el tercer retiro, esos dineros serán devueltos, podrían ser devueltos a la ciudadanía? ¿Es un voladero de luces? Por supuesto, si todo depende de cómo se hace. El país tiene una torta, ¿cómo la reparte? Esa es la discusión. Mi discusión es que este gobierno ha puesto demasiado énfasis en ayudar a las grandes empresas. Y lo dijeron en el Senado, porque las grandes empresas empujan la economía chilena. Eso no es cierto, porque en Chile las grandes empresas son enclaves. La minería es un enclave. No tiene efecto irradiador al resto de la población si no es por las políticas públicas. Entonces no es automático. En segundo lugar, estas platas que están en el... Usted tiene que hacer una modificación constitucional y sí puede recurrir al 10%, porque el Tribunal Constitucional dice que, de acuerdo a la norma existente, no tiene facultad el Congreso, pero se pueden modificar aspectos de la Constitución. Ahora, yo creo que esa va a ser una discusión para la nueva Constitución, pero de todas maneras se puede hacer modificaciones para que esto se pueda encajar en el concepto del primer 10%. Ahora, yo quiero decirle algo. Las ayudas que el gobierno ha dado a la fecha y que han sido efectivas no son más del 2% del PIB, lo que va a las familias. ¿Perdón? Solo con los primeros dos retiros es el 11% del PIB. Es decir, la ayuda que los fondos de pensiones, los retiros del 10 y el segundo 10 le han dado a la familia supera 5 veces lo que ha sido el aporte del Estado. Entonces, ¿qué dice la familia? Yo voy a recurrir ahora en esta crisis a mis recursos, pero yo estoy seguro que el gobierno va a estar obligado, el que sea de derecha, de centro, de izquierda, a tener una política para recuperar los fondos de pensiones. ¿Y de dónde lo va a tener que sacar? Reasignando el ingreso nacional. Chile es un país que tiene un alto precio del cobre que va a durar bastante tiempo. Tiene interesantes inversiones en campo de energía. Además, y donde podrían además invertirse los fondos de las AFP para contribuir a crear mayor desarrollo económico, porque las AFP tienen la plata de los chilenos y no solo las pensiones, es el ahorro. ¿En qué se invierte ese ahorro de los chilenos? Hay que hacerlo para que genere empleo. Entonces tú vas generando una dinámica de desarrollo que te permite ir cubriendo los gastos que existen en medio de la pandemia. Eso se puede resolver en una mirada, ojo, sí, de largo plazo. No es cuestión que voy a sacar plata de dónde. Acerca de los largos plazos, vamos a tener que hacer... Quisiera preguntarle, porque creo que quedó vagando la respuesta de la pregunta de Tonka acerca de si hoy día, cuando escuchamos ayer a la diputada Pamela Giles diciendo que si fuese presidenta ella endosaría todos estos fondos sacados por cada uno de los ciudadanos. Senador Moreira, ¿eso qué es? ¿Es populismo? ¿Es una promesa concreta? ¿Es viable? Mire, ¿Qué me dice usted? Mire, yo no le creo de ninguna manera a Pamela Giles, porque yo creo que Pamela Giles, una buena idea la ha usado políticamente, y más aún creo que ha abusado ella de la buena fe y de la necesidad de la gente. Porque cualquier chileno que le digan hoy día 10% frente a sus necesidades te va a decir sí lo quiero. Pero venir a prometerle a la gente de que eso se lo va a devolver el Estado, eso es un engaño, porque es una mentira. Eso no es verdad.
ella lo está haciendo producto de una candidatura presidencial. Y yo creo que no hay que jugar con la buena fe de la gente. Por eso yo le digo, mire, si hay un fallo del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el tercer retiro, eso no va a llegar al Senado y yo no voy a poder votar a favor. Porque el fallo de un Tribunal Constitucional es como un fallo de la Corte Suprema a nivel constitucional. Pero sí que te quiero decir que hay tres cosas que son importantes ver. Primero, vamos a lo concreto, a lo que se puede hacer hoy día. Yo creo que el tema del bono se puede mejorar, que sea universal de 500.000 pesos. Yo creo que tenemos que apuntar a una renta básica universal por estos meses. Yo creo que nuestro gobierno tiene que dejar las bases de políticas públicas para poder asumir lo que viene mañana en los próximos años con respecto a la pandemia. Y por último, nosotros hemos dicho y lo hemos tratado de conversar con el gobierno, hay gente que tiene sus años, que tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos que le queda, que le queda a esas personas esa poca plata. 5 millones de pesos te daría hoy día una jubilación de 21.000, de 30.000 pesos. Es imposible. Entonces, a esas personas... Quiero proponerle lo siguiente, hay mucho tema pendiente con ambos, vamos a continuar con ustedes conversando, quiero también saber la impresión acerca de la votación de la Cámara de Diputados con respecto al royalty minero, quiero saber la impresión del senador Moreira en especial, porque es ahí en su grupo donde se encuentran las mayores oposiciones. Vamos a hablar también acerca del Sename y vamos a abrir más preguntas y conversaciones desde nuestras redes sociales. Sí, senador, ¿lo escuchamos? Díganos. Perdón un segundito, Tonka. Por favor. Lo que pasa es que yo tengo un compromiso con mi señora, la tengo que llevar a la clínica por un problema dental que se tiene que intervenir urgente. Entonces había pedido la autorización de participar, pero con un tiempo limitado. Yo quiero rescatar las últimas palabras del senador Moreira. Que se está creando un clima para discutir el ingreso familiar de emergencia, porque esto va a durar, olvídense, esto va a durar un tiempo indefinido. Y por lo tanto tenemos que dar certeza a la familia. Le pido ahora, señor Moreira, que trabajemos un proyecto para que las pymes no queden en el abandono, porque no están resistiendo. Ya han quebrado muchas, otras se están boqueando, y si esto se sigue prolongando, nos vamos a quedar sin pymes, que es donde se refugia el empleo, porque además va a pasar una cosa a largo plazo, y es que mucha gente no va a tener la recuperación de su empleo que tenía antes de la pandemia. Y por lo tanto la gente se va a refugiar en los propios emprendimientos. Por lo tanto necesitamos urgente un diseño estratégico que haga de las pymes y de los emprendimientos personales y familiares o de grupos profesionales o técnicos la estrategia del desarrollo para sostener el empleo decente en Chile. En consecuencia, miremos ya a largo plazo. No basta el día a día, el mes a mes, ni de aquí a junio. Miremos un diseño estratégico, ingreso asegurado a las familias, incluyendo la clase media, que está muy golpeada, y además apoyo a las pymes. Si no salvamos a las pymes, aquí va a haber inestabilidad social, inestabilidad política y inestabilidad económica.